Buenos días y gracias por acudir a este acto. Me gustaría contaros brevemente, sobre todo por el retraso, brevemente quién soy, cuál es el bagaje con el que cuento y por qué quiero presentarme, por qué me he presentado a Defensora Universitaria y qué es lo que quiero hacer. Soy Gloria Sánchez Torrubia, llevo casi 38 años dedicada a la docencia en la UPM, soy profesora en Tegancedo, en informática, soy doctora por la Universidad Politécnica de Madrid y mi tema de investigación es precisamente la docencia. He desarrollado herramientas de ayuda al aprendizaje y evaluación automática utilizando inteligencia artificial. Durante los últimos 10 años he estado defendiendo al profesorado, principalmente laboral, pero también funcionario. Y mis herramientas principales son la escucha, la empatía, el diálogo, la negociación, la mediación, precisamente las herramientas básicas del defensor universitario. He participado en grupos de trabajo que han elaborado normativas tan importantes como docencia, por ejemplo, o la normativa de los GIES, todas las adaptaciones que se hicieron online. He participado muy activamente en el Consejo de Gobierno y en la Comisión Permanente, y también he ayudado al profesorado en situaciones difíciles, por ejemplo, los que me lo solicitaron en la transición de civil a la escuela integrada, y muchos casos particulares que han venido, principalmente eran laborales, pero también han venido bastantes funcionarios, y siempre que me lo han solicitado, pues he intentado hacer lo que he podido. Durante esta época y desde este puesto he conseguido que los asociados recuperaran primero los meses de verano, salvo agosto, que se habían perdido en la etapa anterior, y algún tiempo más tarde pues conseguimos recuperar agosto. He logrado un acuerdo de antigüedad, de reconocimiento de antigüedad, que pasó de solamente las universidades públicas de Madrid a todas las administraciones de la Unión Europea. También hemos conseguido la jubilación a los 70 años para el profesorado laboral, que el funcionario lo tiene, pero el laboral no lo tenía. He participado en la normativa de GIES, suavizando un poco y ajustando un poco los indicadores, y sobre todo para los grupos antiguos que habían estado un tanto paralizados porque la UPM no estaba dando impulso a ese tema, pues también conseguí doblar la validez de los indicadores, solamente en la primera convocatoria. He participado también en el grupo de trabajo de la medida de actividad de los departamentos, que todavía está en implementación, no está completamente implementado, y en normativas y procedimientos de docencia online, para facilitar la adaptación tanto de estudiantes como de profesorado a la situación tan difícil por la que pasamos todos. Quiero destacar la participación en el Docentia. En el Docentia, junto con otro profesor, conseguimos pasar para una puntuación final que se va a hacer de 0 a 100, conseguimos que la suma de los indicadores fuera 140. Y conseguimos, como eso parecía excesivo, y de todos modos también para que la distribución fuera equilibrada y no estuviera solamente en uno de los aspectos, pues se han implementado unos truncamientos por aspectos, de manera que la puntuación final máxima es de 125. ¿Para qué se hizo eso? Pues
La razón principal es que después de la primera versión del Docentia 2.0, que tuvo muchísimas críticas, el profesorado solicitó que se tuviera en cuenta todas y cada una de las cosas que hacía. Por ejemplo, pues, llevar a los alumnos a una empresa o al campo o a dar clases en lengua extranjera, etc. ¿Cuál es el problema de que se tengan en cuenta? Es fantástico que se tengan en cuenta porque eso lo que hace es incentivar a que el profesorado haga cosas diferentes. El problema es que para el que no podía hacerlo, bien por la asignatura, bien por el departamento, por 1000 cosas, eso era una penalización. Entonces, para evitar esas penalizaciones, para lo que se han aumentado el número de puntos total. En la pasada edición las puntuaciones fueron altísimas, pero hay que recordar que fue voluntaria. En esta convocatoria, que ha sido obligatoria, veremos cómo sale. Probablemente no sean excesivamente altas, quiero decir, estén más equilibradas. En el anterior se desequilibraron un poco por altura, pero era lógico. He conseguido modificar muchísimas cosas del Docentia, pero no es exactamente lo que yo haría. Por ejemplo, una modificación que creo que debería hacerse son las rúbricas que incitan a poner una cantidad de texto excesivo. Mortal para el que lo escribe y mortal para el evaluador. Entonces, creo que se deberían cambiar un poco las rúbricas para reducir el texto necesario. Como ya dije antes, he acompañado y apoyado a los profesores que me lo han solicitado en la integración de Civil en Caminos. He dado información, apoyo y acompañamiento a profesores, tanto laborales como funcionarios, algunos en situaciones realmente duras. ¿Qué pretendo hacer? Lo primero, resolver las solicitudes que estén pendientes o las que pudieran irse presentando. Eso es lo principal, esa es la obligación primordial. Y me comprometo a responder a todas y cada una de las demandas que se reciban. Y esto lo digo porque mi propia experiencia es que hace mucho tiempo, no recuerdo con quién estaba en el cargo, pero sí recuerdo que todo el departamento hicimos individualmente una queja que se podía haber respondido tan fácilmente como hacer una respuesta y mandar la misma a todos, y no se nos respondió a ninguno. Y creo que eso es algo que no es aceptable. Entonces, de ahí que quiera subrayar ese detalle. Lo segundo, y absolutamente urgente y a la vez que lo primero, es actualizar el reglamento del defensor. El problema que tiene en este momento el reglamento del defensor es que contradice el método de elección de los estatutos. Entonces, creo que es extremadamente urgente actualizarlo. De paso que se actualiza, pues también explorar otras posibilidades, intentando ampliar el campo de actuación del defensor, si es posible, e intentando incluir a los 3 colectivos, tanto a un estudiante, un PAS y un PDI dentro del equipo. Ahora, en este momento hay 2 PAS, pero son 2 PAS que tienen labores administrativas. Y yo estoy hablando de un PAS dentro del equipo de decisión, dentro del equipo del defensor. Esto último sé que es complicado porque implicaría una modificación de estatutos, pero creo que en 4 años se puede hacer. Otro objetivo también importantísimo es potenciar y difundir la figura del defensor. Por una parte, acudiendo personalmente a todos los centros, es posible que alguna vez se pueda delegar, pero
en la gran mayoría de los casos acudiendo personalmente, y por otra parte, colaborando con los órganos que se pueda, que sean necesarios, tanto las direcciones de las escuelas como las delegaciones de alumnos, para organizar eventos con más tiempo y más publicidad que este, de manera que, por una parte, se haga una labor de publicidad para que se conozca la figura, para que se utilice la figura, y por otra parte, recoger directamente, antes de que se produzcan los problemas, recoger las cosas que se prevé que vayan a ser problemáticas, las sensibilidades, las posibles mejoras que se puedan hacer en la escuela o en la universidad. Y eso precisamente para actuar de oficio. Es decir, el defensor tiene obligación absoluta de responder a todo lo que se le demanda directamente y personalmente. Yo lo que me propongo también es actuar de oficio. Buscar los problemas, intentar establecer canales de comunicación con todos los representantes, con todas las formas de comunicarse con la comunidad universitaria, de manera que se detecten los problemas antes de que haya una persona directamente afectada de manera seria por ellos, y que se busquen las posibles mejoras, las cosas que se pueden mejorar. Y esto, cuando me refiero a canales estables de comunicación y colaboración, me refiero no a ya nos veremos, sino nos vamos a ver, vamos a establecer una agenda y nos vamos a ver con una cierta periodicidad para buscar. En una palabra, lo que intento es aumentar el trabajo, dicho de alguna manera. Puedo decir que soy totalmente independiente. Sí que es verdad que he tenido una cierta dependencia funcional, pero en este momento soy completamente independiente, no, completamente autónoma. Siempre me he relacionado con todos los colectivos, tanto estudiantes como PAS, no solamente con el profesorado, y de esa manera pues nunca conoces suficiente, pero sí he llegado a conocer bastante las necesidades y las sensibilidades de todos los colectivos. Y en las tareas que he estado haciendo, sobre todo en estos últimos 10 años, pues he profundizado mucho el conocimiento de la estructura interna y del funcionamiento interno de nuestro PM. El único objetivo que tengo presentándome a esa candidatura es esa experiencia que he adquirido durante estos 10 años, ponerla al servicio, la tenía al servicio sobre todo de los profesores laborales, ponerla al servicio de toda la universidad. Y eso pues con la ilusión y con la fe que tengo en esta figura. Quien me ha visto trabajar sabe que soy apasionada, sabe que defiendo las cosas con toda la fuerza que tengo. Pero sobre todo, a pesar de ser apasionada, soy capaz de controlar de manera que busque el consenso y que busque la eficacia, intentando evitar conflictos y evitando enfrentamientos, porque considero que las cosas se consiguen por el diálogo, por el consenso, buscando acuerdos, buscando puntos intermedios. Y todas esas cosas que he puesto antes he conseguido han sido todas utilizando sus herramientas. Sí que pongo la vida, sí que me ilusiono y me apasiono mucho con lo que hago, pero la herramienta que utilizo, cuando tengo que utilizar herramientas, la herramienta que utilizo es la cabeza, principalmente. Y es ese tipo de cosas las que creo, ese tipo de experiencia que he tenido, el que creo que me capacita para esta figura, y que me gustaría pues dar todo esto que he aprendido a toda la universidad. Y esto es todo, muchas gracias.
¿Preguntas? ¿Comentarios? Y somos todos iguales. Una de las cosas que decía es que me gustaría saber qué es lo que deseáis de esta figura o qué es lo que... Mira, yo como director, porque me interesa muchísimo es la agilidad. Es una de las cosas que has señalado ahí en tus transparencias, en tu discurso, que creo que es muy valioso. Porque hay veces que los temas tienden a enquistarse o tienden a eternizarse y eso, evidentemente, creo que va a menoscabo de la eficacia y un poco también de la ilusión, porque nada acabas un poco cansado, ¿no? Que nada. El defensor no tiene funciones ejecutivas, pero tiene un poder que es enorme, y es el poder de poder llamar a todas las puertas y que todas las puertas se abran, y que todos los órganos tengan la obligación de escuchar. Entonces, muchas veces lo difícil es conseguir traspasar la puerta. Una vez que consigues entrar, una vez que consigues hablar con el elemento que está provocando las perturbaciones, utilizar el diálogo, utilizar la empatía, buscar la manera de suavizar, de mejorar la convivencia, yo creo que se puede hacer. Yo creo que se puede hacer. Mi experiencia es que se puede hacer. Se pueden conseguir muchas cosas. Algunas se consiguen, otras no, pero muchísimas se pueden conseguir una vez que has conseguido que te abran la puerta. Esa es la experiencia que tengo. Entonces, esta figura tiene las puertas abiertas, por obligación. Todos los órganos de la universidad tienen obligación de abrir y escuchar. Entonces, ese primer paso está dado. De ahí se le pueden sacar muchísimas posibilidades. Yo creo que el defensor puede ser un puente fantástico entre la comunidad universitaria y los órganos que pueden o las personas que pueden provocar perturbaciones. Y digo perturbaciones, no creo que agredir lo único que consigue es que el que tienes enfrente se defienda. Lo que hay que hacer es dialogar, es buscar las razones, es escuchar a ambas partes, es intentar encontrar un punto de encuentro. Siempre lo hay. Siempre lo hay. Si consigues que el que tienes enfrente ponga buena voluntad, y eso es algo que en la gran mayoría de los casos se puede conseguir, hay muchas posibilidades de encontrar el camino. Ese es el poder de esa figura. Y eso es lo que yo quiero que llegue a saber toda la comunidad. Creo que la figura es muy poco conocida, demasiado poco conocida y demasiado poco utilizada. En estos últimos días he ido preguntando y me he encontrado con que había mucha gente que no sabía. Eso es solo para los estudiantes, ¿no? No, es para todos. ¿Eso solo lo vota el claustro? No, lo votamos todos. Todos. El 14 de noviembre, así que os animo a participar. Vamos a ver, yo por lo que creo que el problema que hay con el defensor universitario es que la mayoría de los problemas que se presentan y luego las no posibles soluciones, sino las recomendaciones, no llegan a la comunidad en general. Porque yo, por ejemplo, que estoy en el claustro, lo que veo es que el informe del defensor universitario lo único que consiste es en decir el número de actuaciones que ha habido en cada sector, pero no llega a la comunidad universitaria los problemas que se han planteado y cómo se han resuelto. Entonces, eso hace que la propia comunidad universitaria pues, no conozca bien cuál es la labor del defensor universitario.
creo que hace falta un poco el transmitir los problemas, qué problemas se han presentado y qué soluciones se han planteado ante esos problemas. Yo creo que eso quizás sea lo que hace que la comunidad universitaria no conozca exactamente al profesor universitario, porque la gente que plantea un problema, pues bueno, se plantea ese problema, al órgano correspondiente se estudia, se le hace una propuesta, pero el resto de la comunidad no sabe ni qué problemas se han planteado, ni qué soluciones se les ha dado, o qué se ha visto que está bien o que está mal. Yo creo, a mí por lo menos no me llega esa información. No sé exactamente qué tipo de problemas se han presentado, ni cómo se han solucionado. Vamos a ver, eso tiene dos partes. Hay una parte que es la parte de privacidad de quien presenta el problema. Y eso hay que defenderlo por encima de todo. Pero puede haber una parte de transparencia. Precisamente en esos eventos que me gustaría organizar, ahí se le puede dar publicidad. Creo que se puede utilizar la página web mucho también para eso. No es necesario dar detalles, no es necesario, hay que tener muchísimo cuidado con cómo se difunde, pero también otra cosa es que cuando solamente se están tratando problemas personales, el problema de la protección de datos y de la privacidad es muy grave. Cuando se buscan más problemas generales, entonces ahí se le puede dar toda la publicidad del mundo a los problemas y a las soluciones. Entonces se pueden hacer las dos cosas. En un caso con mucho cuidado, en el otro utilizando la página web, utilizando técnicas publicitarias directamente, actos, eventos. Hay muchas cosas. Yo lo que veo es que no llega a la comunidad, pues, o sea, ¿qué actuaciones ha habido? O sea, sí, ha habido actuaciones personales, pero luego hay otras que, no sé, por ejemplo, quiero recordar un claustro que se hablaba de problemas con las fechas de publicación de notas, alguna cosa de esto. Muy bien, se pone pero no se llega, luego no se explica cuál fue la solución y cuál es la propuesta para mejorar eso. Entonces, claro, queda en el ambiente de que hay y yo lo que creo es que a la comunidad universitaria no llega la información sobre las soluciones, primero los problemas y luego las soluciones. La gente sabe que está el defensor universitario, pero lo utiliza cuando tiene un problema particular suyo y no sabe nada más. Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Por eso quiero dar difusión a la figura. Por eso quiero potenciarla. Por eso quiero que se vea. Que se vea. Y para que se vea la figura, lo importante no es quién está ahí, sino qué está pasando. ¿Qué se está haciendo? Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo. Si se empieza por dar eventos para que la gente vaya a mirar a ver qué se está haciendo, la página web puede dar muchas explicaciones, pero la página web por sí misma nadie la va a visitar, o casi nadie, a menos que tengas un problema. Entonces, por eso es necesario también hacer otro tipo de cosas más de cara, más de ponerle cara a la figura del defensor y a lo que se está haciendo, sobre todo. Yo creo que es importantísimo. Por eso es uno de mis objetivos principales. Pues muchas gracias por asistir. Ha sido un placer venir a esta escuela de la que tengo recuerdos maravillosos, la verdad. Y gracias por atenderme.